Nosotros leíamos, al comenzar a estudiar el Evangelio de Lucas, que él se propuso investigar todas las cosas desde el principio y después escribirlas por orden. Y este método de Lucas, donde nos presenta personas que tienen que ver con el nacimiento del Mesías, pero de una manera prácticamente casi secundaria, podemos decirle. Estamos hablando de Zacarías, Elizabeth. Lo que nos permite ver es cómo Dios cumple perfectamente su plan, cómo Él guarda todos los detalles. Eso es lo que tiene de rico este libro, que nos permite ver características de Dios que no están tan evidentes. Vemos cómo Él cuida a aquellos a quienes elige para usarlos. Dice el Señor Jesús a sus discípulos cuando les enseñó a orar, y lo leemos en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y eso es algo que vemos claramente en este primer capítulo. Dios sabe perfectamente lo que sus hijos necesitan. Incluso cuando sus hijos ni siquiera se dieron cuenta de esa necesidad. Dios está al control de cada situación y provee lo necesario en el momento preciso. Dice el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 20 en adelante, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que imaginamos aún. Él es Dios y sabe lo que necesitamos. María había recibido del ángel Gabriel una noticia, una misión, una comisión que verdaderamente la superaba en todo sentido. María era una muchachita de unos 12, 13 años, vos sabés, 14 lo sumo. Esa era la edad donde se entregaba a las mujeres, donde las desposaban, por hablar bien. Ustedes saben que desposar a una mujer con un hombre era todo un proceso que llevaba por lo menos un año hasta que se consumaba el casamiento. Pero más o menos María tendría esa edad, 12, 13 años. Y ella recibe del ángel Gabriel, se le presenta en su casa, la noticia de que ella va a ser la madre del Mesías, del Cristo que anunciaban las Escrituras. Ya esa noticia de por sí puede ser una prueba bastante, muy fuerte de fe para cualquiera. Pero se le sumaba a esto que ella iba a estar embarazada del Mesías, pero iba a seguir siendo virgen. Es decir, que iba a quedar embarazada sin ninguna intervención masculina. Ella iba a concebir del Espíritu Santo. Y María, como una sierva de Dios, humilde y obediente, aceptó esa noticia, ese anuncio, sin poner ninguna objeción, ninguna condición. No pidió
ninguna señal para creer. Claro, cuando el ángel le dijo esto, ella simplemente preguntó, ¿y cómo puede ser? Porque yo no conozco hombre. Bueno, el ángel le explicó que iba a ser por acción del Espíritu Santo, pero fue la única pregunta que hizo sin poner ningún tipo de objeción. Pero Dios, sabiendo más que ella de sus necesidades, le proporcionó una señal. Y el problema con la fe de los hijos de Dios no es tanto porque dudan de que Dios puede hacer las cosas. En realidad los hijos de Dios, los que tienen relación con Dios, los que lo conocen, saben que Dios es todopoderoso y que no hay límites para Él. Él puede hacer cualquier cosa, Él creó los cielos y la tierra. Él puede hacer lo que quiera. Pero el verdadero problema con que nos enfrentamos, los hijos de Dios, como les decía, no es que Dios haga las cosas, o que pueda hacer las cosas, sino que las pueda hacer con nosotros. Los hijos de Dios somos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra incapacidad. Y ahí está el problema para nosotros. Y surge la pregunta, ¿por qué yo? Justo yo. Habiendo tantas personas mucho más hábiles, mucho más capaces, mucho más fuertes, justo yo. El mismo Moisés, cuando Dios se le presentó en la zarza, ¿te acordás? Tuvo esa clase de incredulidad. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Dios le habla y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo yo presentarme delante del Faraón? Entonces el Señor le explica que Él lo envía, que Él lo va a respaldar en cada situación. Incluso le revela su nombre, yo soy el que soy. Y le da dos señales. Moisés tenía agarrada en su mano una vara y Dios transforma esa vara en una serpiente, en una culebra. Y Moisés se asusta, la suelta, se aparta y después esa culebra vuelve a ser una vara. Luego le dice que ponga su mano en su seno y que la saque. Y cuando la sacó tenía la mano llena de lepra. Y le dijo que la vuelva a meter en su seno y la vuelva a sacar y la mano estaba limpia. Dios mostró su poder a Moisés. Pero Moisés no tenía problema con el poder de Dios, tenía problema consigo mismo. Entonces leemos en el capítulo siguiente, 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Era tartamudo Moisés. Le costaba comunicarse. Justo yo, dice Moisés. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Está diciendo, envía a otro más capaz. Envía a otro que tenga las condiciones. Envía a Aarón, que es mucho más capaz que yo. No lo dice, pero lo pensaba. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y él pondrá en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés. Moisés, tremendo líder de Israel. Él tuvo su incredulidad, no de la potencia de Dios, sino de su propia incapacidad. El profeta Isaías también se enfrentó con esa incredulidad cuando fue comisionado. Él en el capítulo 6 tuvo la visión del Señor sentado en el trono. Y leemos en el versículo 5, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. No merezco esto. Soy un pecador. ¿Cómo Dios me va a dar semejante privilegio? También Jeremías enfrentó con esa incredulidad sobre sí mismo, su incapacidad de llevar adelante el ministerio. En el capítulo 1, versículo 6, dice Jeremías, cuando el Señor lo envió a profetizar a Israel. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. ¿Cómo yo? Soy un niño, no sé hablar. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Esa es la condición de los que son enviados por el Señor. Esa es la verdad. No hay duda de su poder. Hay duda de nuestra incapacidad. Y María era una niña. Y ella, al contrario de estos grandes hombres, no puso objeción. Ella no dijo, no, Señor, no soy capaz de hacerlo. Ella dijo, en el versículo 38 del capítulo 1, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, acá estoy. Ahora ella era una niña y debía enfrentarse a una realidad completamente nueva y verdaderamente difícil. Ella iba a estar embarazada delante de todos, sin haber tenido contacto con hombre. ¿Quién le iba a creer? Bueno, estaba su marido, un hombre bueno, un hombre fiel a Dios, comprensivo. Él debía creerle. Él la iba a apoyar. Sin embargo, leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen,
se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando María fue a contarle a José que ella estaba embarazada y que estaba embarazada por el Espíritu Santo, José no le creyó. Y pensó en dejarla. En aborrecerla, pero secretamente, para no difamarla, porque nosotros sabemos que para esa sociedad las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio merecían la muerte. De hecho, la ley así lo decía. Si una mujer era encontrada que no era virgen cuando se casaba, la podían apedrear hasta la muerte. Ella aceptó el mandato del ángel sin poner objeción y sin pedir señal. Pero Dios le dio la señal y le dijo por medio del ángel: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ella conocía a Elizabeth, era su parienta, era una mujer anciana que nunca había podido tener hijos y ahora, claro, menos que nunca, porque ella era muy avanzada de edad. Sin embargo, milagrosamente había concebido y esto le servía por señal a María. Dios había hecho un milagro también en su parienta, un milagro menor al que hizo en ella, pero con ciertas cosas semejantes. Si podía concebir a Elizabeth siendo anciana y su marido también, bueno, ella podría concebir siendo virgen del Espíritu Santo. Cuando leemos este pasaje, vemos que no se menciona en ningún momento a la madre de María, ni a su padre, ni a sus hermanos. Todo nos hace pensar que María llevaba adelante esta situación sola. El único que podía darle su apoyo se lo negó. No sabemos claramente, o sea, la Biblia no nos enseña expresamente en qué momento María le dijo a José que estaba embarazada, pero podemos inferir atando algunos cabos. María entonces debía llevar adelante este embarazo completamente antinatural y ante los ojos de los hombres un embarazo pecaminoso. Lo que leemos a continuación es que María se fue de Nazaret rápidamente. Vamos a leer ese pasaje. Lucas 1:39 al 45. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?
Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Como te decía, no se nos menciona parientes o familiares alrededor de María, pero significativamente se nos dice que en aquellos días, o sea, en los días próximos al mensaje del ángel, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Se fue deprisa. ¿Por qué se fue tan rápido? Dice, se fue deprisa, quiere decir que dejó todo lo que tenía, todos sus quehaceres, todas las cosas que hasta ese momento habían sido importantes para ella, las dejó y se fue. Se fue deprisa, rápidamente. A la montaña, una ciudad de Judá. Y esto es verdaderamente llamativo, porque Nazaret queda, vos sabés, en la región de Galilea. La región de Judá queda bastante lejos de Galilea. Era un viaje que llevaba unos 3, 4, 5 días. Entre Galilea y Judea estaba la región de Samaria. Y los samaritanos tenían una relación muy difícil, muy hostil con los judíos. No había ninguna clase de simpatía entre ellos. Por eso, cuando había que pasar de una región de Galilea a Judea, se trataba de esquivar el territorio de Samaria. Hay un episodio en este mismo evangelio que nos cuenta que Jesús y sus discípulos quisieron entrar a una aldea. Vamos a leerlo en el capítulo 9, versículo 54 en adelante. Ellos quisieron entrar a una aldea de Samaria y los de la aldea no los dejaron porque eran judíos. Fíjate la hostilidad que había, ¿no? Entonces dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Esa era la clase de relación que había entre judíos y samaritanos. Los samaritanos no los dejaban entrar a los judíos y estos dos querían directamente quemar la aldea. Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Entonces, lo que hacían los judíos que debían trasladarse de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, era dar todo un rodeo por el otro lado del Jordán, pasando por otra región llamada Perea. Ya te digo, era un trayecto largo que llevaba 4 o 5 días. Ahora, María se fue rápidamente de su aldea, se fue para Judea, para Judá, y no se habla de acompañante, siendo que los judíos eran muy cuidadosos de sus hijas. Y más llamativo es que José, siendo su esposo, haya permitido que ella se fuera sola. Entonces podemos inferir que María, además de tener la voluntad de ir a ver a su parienta para ayudarla en su embarazo, en realidad tenía
la urgencia de irse de ese lugar porque se sentía despreciada por sus familias y por José. No lo dice la Escritura, pero podemos inferir algo así por el hecho de que ella se haya ido sola en semejante viaje peligroso donde debía pasar la noche en lugares que ella no conocía. No era común que una mujer sola hiciera ese viaje. No era nada común. Y entró en casa de Zacarías, dice el versículo 40, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice entonces que María entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y los saludos de esa época, del tiempo donde estamos leyendo, no eran como los nuestros. Hoy nuestros saludos son muy cortitos, concisos y casi sin ningún tipo de contenido. Vos decís, hola, ¿cómo te va? Y ni siquiera esperás que te respondan. Pero en ese tiempo, los saludos llevaban su tiempo. Cuando dos personas se encontraban, después de mucho tiempo de no verse, se inclinaban, se hacían reverencias una a la otra, se daban besos una y otra vez, y se preguntaban el uno al otro cómo les iba, y se escuchaban. Hablaba uno, después hablaba el otro. El saludo era significativo y llevaba su tiempo. Por eso algunos estudiosos, algunos comentaristas, infieren que fue en ese saludo cuando Elizabeth le pregunta a María cómo estaba. Entienden que en ese momento fue que María le contó su situación de que estaba embarazada del Espíritu Santo, y a causa de eso, según entienden estos comentaristas, a causa de que María le contó su situación a Elizabeth, entonces dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, lo que entienden es que María le contó la situación y ahí es cuando saltó la criatura del vientre de Elizabeth y ella fue llena del Espíritu Santo. Pero, en realidad, entender todo esto de la frase y saludó a Elizabeth es dar demasiado contenido a esas tres palabras. Podría ser que, en realidad, durante ese trayecto, María no supiera cómo iba a ser recibida por Elizabeth. No sabría cómo iba a reaccionar Elizabeth ante la noticia que tenía que darle. Si ya la habían rechazado, ¿por qué no la rechazaría también su parienta? Tal vez María pensaba, y siempre estamos hablando de especulación, porque los detalles son escuetos, pero nos basamos en los pocos que tenemos escrito. Tal vez María pensaba hablar de esto en el momento adecuado, temiendo, como te decía, que Elizabeth reaccionara mal. Pero como hoy hablábamos, Dios se ocupa de todos los detalles y Dios se adelanta a nuestras necesidades aún cuando nosotros no somos conscientes de esa necesidad. Lo que está escrito aquí es que María entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció
que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos escrito, no podemos inferir más que lo que está escrito. El saludo de María ocasionó que la criatura saltara en su vientre, en el vientre de Elizabeth. Eso es lo que dice la Escritura. La criatura saltó en el vientre de Elizabeth. Y María fue llena del Espíritu Santo. Leemos un par de versículos después que Elizabeth entendió que la criatura saltó de alegría. A ver, vamos a entender bien. La criatura esa de la que habla es Juan. Y tenía 6 meses de crecimiento en el vientre. Nosotros yo no tengo mucho conocimiento de anatomía ni nada de estas cosas, pero yo sé que a los 6 meses la criatura está desarrollándose, que no tiene tal vez el cerebro completamente desarrollado, no sé, las terminaciones nerviosas. Debemos entender que ese bebé escuchó la voz de María, la reconoció y pegó el salto. Es algo que se escapa a nuestro entendimiento. Que él percibió, siendo de 6 meses en el vientre de su madre, percibió que el embrión que recién estaba creciendo de días en el vientre de María era el Salvador. El hecho concreto es que esa criatura saltó y que Elizabeth interpretó que ese salto fue de alegría. Y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿A qué se debió ese salto? Es obra de Dios. Pero es verdad que ese niño que saltó en el vientre de su madre era Juan el Bautista. Juan el Bautista, que también dice la Escritura, fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y el ministerio de Juan el Bautista era el de preceder y señalar al Mesías. Él iba a preparar el camino para el Señor. Y él iba a ser el que dijera, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el que iba a anunciar la llegada del Cristo. Y lo que leemos acá es que el primer anuncio de Juan el Bautista fue ese salto en el vientre de la madre. Allí, Juan el Bautista señaló al Mesías y la madre lo entendió y dice que fue llena del Espíritu Santo, que es el espíritu de profecía, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dice que a gran voz, es decir, a los gritos. A los gritos, esta mujer apenas escuchó el saludo de María, sintió el salto de su hijo en su vientre y empezó a los gritos a bendecir a esa muchachita que recién llegaba, al fruto de su vientre que todavía no había sido comunicado, no le habían dicho todavía, y a bendecirse a sí misma por recibirlo. María, que tal vez venía pensando cómo le iba a decir a Elizabeth su situación, no tuvo nada que decir. El Espíritu Santo hizo la obra. Dios le proveyó a María lo que ella necesitaba en el momento apropiado. Ella vino a Judá buscando apoyo y fue lo que encontró. Ella, que era la rechazada,
la que sería mal mirada por todos, ahora es declarada bendita. Bendita tú entre las mujeres. La mujer más bendita de todas, eso es lo que significa. De todas las mujeres de la historia. Porque en esa cultura, la importancia de la mujer dependía de la importancia de sus hijos. Hoy día la mujer es independiente, ¿no? Hace 40, 50 años atrás, la importancia de la mujer, el estatus de la mujer, se lo daba al marido. 100 años atrás, si querés. Ella es la esposa del médico, es la esposa del intendente. Pero en esa época, más que la importancia del marido, se la daban los hijos. Por eso nosotros cuando leemos, en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, se le daba más importancia a la madre del rey que a la esposa del rey. Hay muchos ejemplos. Inclusive de madres que han tomado el trono. Entonces María iba a ser bendita entre todas las mujeres porque su hijo iba a ser la persona más importante entre todas las personas. Él era el más grande de todos y por eso ella iba a ser la más bendita de todas. Y Elizabeth le dice esto a María, siendo que ella era una persona importante entre las mujeres, porque, bueno, su esposo era sacerdote y ella era una anciana, venerable, pero estaba embarazada de alguien que el ángel había dicho que iba a ser grande. ¿Te acordás? De alguien que iba a ser grande. Pero ella, con toda humildad, se nos dice que era una mujer justa, con toda humildad, sin ningún tipo de envidia, reconoció en esa jovencita de 13, 14 años que ella era más importante todavía, mucho más importante. Podemos imaginar la reacción de María ante esta reacción de Elizabeth. Podemos imaginar cómo esa carga que traería en sus hombros se alivianaba, cómo se llenaba de alegría al escuchar a su parienta diciéndole bienaventurada y bienvenida, y diciendo que ese hijo que llevaba en sus entrañas era bienaventurado, dice, bienaventurado el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu vientre. Y verdaderamente ese embrión iba a llegar a ser el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que iba a cumplir el propósito de Dios y que iba a obedecer perfectamente al Padre. El Padre iba a decir de él, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre lo iba a exaltar y le iba a dar un nombre, sobre todo nombre. Verdaderamente era bendito el fruto de su vientre. Y a los gritos también dijo, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Tal vez María se sentía insegura de que iba a ser recibida por Elizabeth, pero ahora se encuentra que para Elizabeth era un honor recibirla. Elizabeth se sentía que no tenía mérito para semejante honor. Que la madre de mi Señor venga a mí. Y ese embrión de días ya era nombrado Señor, su Señor. Todas estas cosas tuvo revelación Elizabeth por el salto de la criatura en su panza
al ser llena del Espíritu Santo. María no tuvo que decirle nada. Y bienaventurada la que creyó, todavía sigue bendiciéndola. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. Elizabeth tenía en su casa a su marido. ¿Y su marido, ¿sabes cómo estaba? ¿Cómo estaba? Mudo. ¿Por qué? Porque no creyó al que Dios envió. ¿Qué contraste con María que creyó? Creyó y lo que el Señor le dijo por medio del ángel se iba a cumplir. Porque lo que Dios dice se cumple. Bienaventurada la que creyó. Nosotros sabemos que María era una mujer como las demás. Si fue bienaventurada es porque Dios la determinó. Ella no escucha oraciones. Si ella hubiera sabido que los pocos versículos que hablan de ella iban a ser usados, mal usados, por una religión donde se la levantaba como sujeta a adoración o a veneración, claramente ella no lo hubiera aceptado. Ella era una mujer humilde, obediente. Ella no es intercesora, hoy lo leíamos. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. La naturaleza divina de Dios viene de la eternidad. María era una mujer, pero verdaderamente era un ejemplo de fe. Alguien digna de admiración. Dios la había seleccionado, la había apartado para que sea parte de su plan. Ella iba a enfrentar un mundo hostil donde se la miraría de reojo, donde los hombres y las mujeres hablarían por lo bajo de ella. Pero Dios le dio lo que necesitaba en el momento propicio. En ese tiempo en que María pudiera haberse sentido indefensa, sola, le proporcionó a Elizabeth. Dios ya tenía determinado el apoyo que iba a darle a María. Por eso cuando el ángel le anunció su nacimiento del Mesías, le habló de Elizabeth. Todo está bajo el control de Dios. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. A Él sea la gloria. El apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está al control de todo, más allá de nuestras capacidades. Y Él sabe qué es lo que necesitamos, mucho antes que nosotros. Y Él provee para esas necesidades. Así es nuestro Dios. Amén. Si hay preguntas.